Feliz. Mi nombre es Belén, pero me pueden decir Iku o Ikumi. Y bienvenidos a un nuevo video. Aparezco hace más de un año, yo creo, o casi un año. Pero es que les juro que el último año de vida universitaria fue bastante pesado porque tuve mi prepráctica, mi práctica y al mismo tiempo mi tesis, que en verdad en mi universidad fue un seminario. Pero entonces todo eso como al mismo tiempo. Bueno, la prepráctica fueron dos áreas distintas y fue el primer semestre y el segundo semestre fue una de esas dos áreas, más mi seminario, y fue bastante pesado todo. Entonces aquí estamos otra vez. Ya me voy a poner mi lente, pero es que lamento mucho si les molesta como el reflejo, pero no veo nada. O sea, yo soy muy piti o ciega y tengo miopía y astigmatismo, así que ahí les dejo. Les juro que tuve mis motivos que ya se los mencioné anteriormente y aparte ocurrieron varias cosas personales que sinceramente hicieron que o me costó un poquito como a la hora de poder equilibrarlo con mis hobbies. Pero bueno, aquí estamos. Yo creo que para otro video da como ese tema porque igual creo que es importante hablar o cómo enfrentar la vida universitaria, más si estás en último año, pero oficialmente estoy titulada, asy que oficialmente soy psicóloga, así que aquí me tienen, chicos. Ahora tengo que buscar trabajo, por mientras voy a hacer ayudantías en la universidad. Toca como hacer ayudantías mientras busco un trabajo ya más estable al mismo tiempo, así que aquí me tendrán subiendo videos de vez en cuando. Oigan, hubo un día en donde yo siempre estuve viendo los comentarios, pero vi que el video que subí anteriormente de libros y Kindle, que todavía la uso y está buenísima, la recomendé hasta en TikTok y creo que varias gente la compró al mismo vendedor donde yo obviamente lo adquirí, pero me salvó y me sirvió mucho. Entonces me metí mucho en el lado de BookTok y también BookTwitter, así no sé cómo se dirá, pero quise hacer una encuesta una vez y puse como de qué les gustaría ver en los videos y me dijeron algunos que de libros. Entonces yo creo que este video va a ser de libros y lo encontré en un tema buenísimo, que es lo que se ve mucho hoy en día, que es el bloqueo lector, y que hoy en día gatilla mucho más, es un poquito más notorio este tema y es algo que yo enfrenté durante 6 años o un poquito también, yo creo que diría entre 6 a 7 años este bloqueo lector, y les voy a contar un poquito de mi experiencia. Este video parte desde qué es el bloqueo lector hasta el por qué ocurre, sugerencias y terminando igual con ciertas recomendaciones, o en el caso de recomendaciones o reseñas de algunos libros que van a ser muy cortitas porque pienso hacer un video dedicado a este tema pero para otro más adelante. Si me ven mirando hacia acá es porque tengo anotado en el computador, por ejemplo, lo que son las recomendaciones. Este video yo ya lo había hecho pero no me gustó cómo quedó, entonces preferí hacerlo otra vez. Y para poder ir comenzando, este video es para quienes les gusta leer, si les está costando, o incluso también miren su estantería o miren que tienen libros, por ejemplo, por leer, ya sea en el celular, en la tablet o en la Kindle, donde ustedes lean y no tengan cierta motivación. Sirve para prevenir también el bloqueo lector, considerando igual que la lectura es un espacio de autocuidado y también no desde una mirada como de exigencia o competitividad. Pero partamos con la primera pregunta y la más importante: ¿qué es el bloqueo lector? El bloqueo lector es un fenómeno temporal irreversible, es decir, el bloqueo lector no lo vas a tener toda la vida y en algún momento puede ocurrir, pero también puede evitarse ese bloqueo lector. Cuando una persona, por ejemplo, pierde el interés, la motivación o incluso la capacidad de poder concentrarse en la lectura, va de la mano incluso con iniciar algunos libros o incluso poder continuarlo siendo algo antes que solíamos disfrutar. Quería aclarar que el bloqueo lector no es sinónimo de falta de disciplina o flojera, ni tampoco dejaste de amar la lectura, sino que puede ser una señal también de cansancio mental, estrés, que también pueden significar o pueden ser un motivo bastante importante donde pierdes como este interés o esta motivación por un hobby. ¿Y por qué ocurre este bloqueo lector? Yo puse alrededor de 4 motivos que pudiesen ocurrir, pero si ustedes encuentran algunas más o les pasó alguna más o conocen a alguien que le ocurrió por otro motivo, pueden igual dejar acá en los comentarios y así nos vamos como ayudando entre todos. Uno de los motivos que pudiesen ocurrir es cuando elegimos lecturas que son muy largas y densas, aún más cuando estamos por ejemplo en una etapa de nuestra vida donde tenemos bastante cansancio o estamos muy ocupados, y si elegimos por ejemplo estas lecturas muy largas y
como extremas pudiese ser un posible motivo para que ocurra este bloqueo lector. Y esto va de la mano con la segunda sugerencia, que es por ejemplo que hoy en día la lectura se ve más como una especie de competencia, exigencia y meta, y eso desencadena que quizás nos desmotivemos si no cumplimos por ejemplo esta gran meta que tenemos, y por lo tanto pudiese ocurrir este bloqueo lector. Por ejemplo, tenemos un libro bastante denso, nos ponemos una meta con este libro, una exigencia, y lo vemos como una disciplina, pudiese dificultar un poco a la hora de poder ir retomando la lectura o poder ir por ejemplo leyendo libros que sea una especie como de disfrute. Hay que recordar igual, y como dije anteriormente, la lectura es un espacio de autocuidado, un espacio de seguridad, y también como una mirada donde nosotros nos alejamos un poquito de lo que ocurre en nuestra vida cotidiana. Aspectos emocionales, ya sea la tristeza, la ansiedad, el agotamiento, incluso las enfermedades pudiesen dificultar a la hora de poder ir retomando o ir seleccionando como ciertos libros a la hora de leer. Por último tenemos esta pregunta que dice: ¿y cuánto dura el bloqueo lector? Yo considero que no hay una duración fija o exacta para considerar bloqueo lector. O sea, puede ser alguien que tuvo bloqueo lector por unos días o le estaba comenzando a dar bloqueo lector por un libro, como alguien por ejemplo que tuvo un bloqueo lector por meses o años. O sea, ninguna duración es correcta o incorrecta, ni tampoco hay que invalidar por ejemplo el tiempo de duración de la persona que pudiese haber ocurrido, por ejemplo, haber pasado este bloqueo lector. Por lo tanto, tampoco hay que compararse, sino que hay que considerar que igual cada ritmo es distinto, y esto va de la mano con aspectos personales de la vida cotidiana que uno tiene. Entonces al final ninguna duración es correcta ni tampoco es incorrecta. Ya entendiendo entonces qué es el bloqueo lector, cuándo ocurre, por qué ocurre, dejé algunas sugerencias en este video que son alrededor de 15 sugerencias o un poquito menos. Ustedes si ven por ejemplo algunas recomendaciones o encuentran que hay otras recomendaciones que yo no las mencioné o que pudiesen ir de la mano, pueden dejarlas igual en comentarios. Bueno, yo las sugerencias que hice las dividí en 3 temas distintos con mi amigo ChatGPT igual, que me ayudó por ejemplo en el tema de ponerles como un título bonito. En estas sugerencias hay desde la playlist hasta el espacio por ejemplo donde ustedes van a leer. En este espacio de recomendación está el primer tema que se llama quitar la culpa y tiene alrededor de 6 recomendaciones. La primera y la más importante es que en esta recomendación no te obligues a leer, no lo veas como una especie de que sí o sí tienes que leer o como una obligación, como comparado por ejemplo a cuando tienes que leer quizás textos ya sea en la secundaria, en la preparatoria o incluso en la universidad. Si escuchan como ruido externo es porque literal no tengo micrófono y aparte está lloviendo muy fuerte. La segunda sugerencia es que si no te está gustando un libro, no lo sigas leyendo. O sea, no pasa nada si ustedes dejan un libro que no les está gustando. A veces pasa que no coincidimos con la pluma del escritor y se nos complica un poco a la hora de empezar a leer este libro, así que pueden dejarlo. Quizás no lo dejen para toda la vida. Por ejemplo, hay libros que yo en mi caso no leí más, o sea, los estuve leyendo como al comienzo ya no me gustó, aguanté un poquito hasta la mitad del libro y si ya no me gustó lo dejé. O como hay otros libros por ejemplo que yo los dejo de leer por algunos meses y después los retomo cuando ya estoy como con algunas ganitas de leer ese libro y ya terminarlo para saber qué es lo que pasa, lo vuelvo a retomar. Entonces no hay un tiempo fijo en cuándo dejar el libro o cuándo no. Simplemente si hay un libro que no te está gustando o no coincide un poco con la pluma del escritor o la escritora, es mejor dejarlo. La tercera sugerencia va de la mano con lo que les dije anteriormente, que cambien el libro. O sea, si no les gusta este libro, vayan y escojan otro que sea como más de su preferencia, o si quieren por ejemplo explorar con otro género. La cuarta sugerencia va ligado con todo lo que ya les he dicho, como no terminar un libro no es sinónimo por ejemplo de fracasar. O sea, no pasa nada si el libro no te gustó, no coincidió con por ejemplo con tus intereses o esperabas más de este libro, no pasa nada si lo cambias, incluso simplemente lo dejas de leer y ya está. La quinta sugerencia tiene que ver un poco con lo que hoy en día se da mucho por ejemplo en Twitter o en TikTok, que los libros se están viendo más como una especie de competencia más que como algo que uno suele disfrutar. Vean como la lectura como un pasatiempo, como un hobby, como un espacio donde uno puede quizás distraerse de todo lo que nos está ocurriendo en nuestra vida cotidiana, y no lo vean como una especie de competencia ni tampoco como que se desanimen si por ejemplo hay alguien
que quizás en este minuto lleva quizás 20 libros leídos y nosotros, en mi caso, llevo recién uno. La sexta sugerencia es que lo vean como un espacio de disfrute. No lo traten de ver como algo como nuestra vida académica, que por ejemplo en mi vida académica yo sí me estresaba, me cansaba. En mi caso yo lo leo cuando tengo ganas de leerlo, cuando tengo tiempo, cuando estoy motivada para leerlo. El segundo tema se llama cambiar la forma de leer. Quizás no es necesario dejar de leer, sino cambiar tu espacio o la forma en la que tú estás leyendo este libro. Creo que lo vamos en la séptima sugerencia, pero si es así, ahí voy cambiando como los numeritos. Pero la séptima sugerencia, que si te está costando leer, cambies la forma como tú estás leyendo este libro. Por ejemplo, acudir a lo que son los audiolibros. Si te está costando concentrarte o quieres, por ejemplo, escuchar un libro mientras estás haciendo otras cosas, puedes utilizar de ello. No es más ni menos que leer tú mismo el libro, o incluso puedes ir escuchando este audiolibro mientras uno va leyendo. La otra sugerencia que les tenía es que cambien el espacio donde ustedes están leyendo. Por ejemplo, si ustedes están leyendo en la cama y ven que les está costando, quizás puedan leer en el living o en la mesa o en el escritorio. En mi caso, yo el escritorio lo veo más como una especie de concentración de trabajo. En cambio, distinto sería cuando leo, por ejemplo, en el living o en la playa o en la terraza. Esos son mis espacios donde yo suelo leer, o incluso en mis tiempos muertos, como por ejemplo lo que sería ir de viaje, en el bus, cuando estoy esperando a alguien, aprovecho en ese espacio de lectura. La otra sugerencia es que empiecen a ponerse metas pequeñas. Yo sé que les dije en el inicio del video de que no está bien ponerse metas, pero es en el sentido de cuando vemos como una meta, nos ponemos metas muy irreales. Yo creo que hay que hacer metas pequeñas y realistas de acuerdo a lo que nosotros creemos que podemos dar. Por ejemplo, yo antes intentaba colocarme una meta de leer 100 páginas al día y yo obviamente al principio creía que sí, pero después vi que no, porque uno hago cosas durante el día o veo series durante el día y en la noche como que me da mucho sueño por el tema de la pastilla, pero entonces empiezo como a ponerme ya metas pequeñas y más realistas. Por ejemplo, no necesariamente pueden ponerse 100 páginas al día, sino que está bien, por ejemplo, ponerse hoy día voy a leer 10 páginas, mañana voy a leer quizás unas 12 páginas, pasado mañana voy a leer unas 15 páginas y así sucesivamente. La otra sugerencia que les tengo y que a mí me encanta en lo personal es crearse una playlist de acuerdo al libro que están leyendo o el género literario. Tengo playlists ya sea de terror, romance contemporáneo, mitología, porque ahora estoy leyendo el segundo tomo de Percy Jackson, pero se los voy a enseñar cuáles son las playlists que yo tengo y que les voy a dejar en la descripción los links para que puedan acceder a estas playlists. Pero en lo personal a mí me gusta crear playlists en torno a eso. Igual ustedes, si por ejemplo no se les ocurre qué tema, qué canciones poner, yo acudo a otras playlists con el mismo libro o el mismo género y voy ahí mismo añadiendo una que otra canción que me tinca más, o que por ejemplo sí yo creo que me hace mantenerme concentrada y como en sintonía con la temática que está abordando el libro. Bueno, este es mi perfil de Spotify, se los estoy enseñando por si me quieren seguir y ahí van siguiendo por ejemplo las playlists que voy creando. Tengo para todo tipo, desde ir al gimnasio hasta como los géneros literarios de lo que habíamos hablado en este video. Aquí les estoy enseñando un poquito de los libros de fantasía. Yo por ejemplo le pongo mis títulos, las descripciones para luego acordarme del por qué hice esta playlist, y las canciones las voy sacando muchas veces de las propias recomendaciones que me da Spotify, pero también de otras playlists que encuentro y que digo, esto está como muy buena y está como acorde a la temática que estoy leyendo. Creo que el de terror es mi favorito. Me hace como llegar a tener miedo mientras estoy leyendo y eso me gusta porque para eso estamos leyendo. Pero bueno, aquí les estoy enseñando de manera rápida y ahí si quieren las siguen. El tercer tema y última temática tiene que ver un poco de cómo nosotros nos vinculamos con el libro, ya sean cuadernos, frases, post-it. En este caso yo les doy como recomendación el poder tener un cuaderno de registro de lectura, o ya sea físico o digital. En mi caso yo tengo uno físico, que las voy a mostrar más adelante, que la verdad a mí me encanta hasta ahora de lo que llevo de mi cuaderno de registro de lectura,
pero también puede ser, si no les gusta tanto el físico, también pueden acudir a ello de manera ya sea como digital. Tengo dos formatos, ya sea horizontal y vertical, de cuaderno de lectura, y tienen lo mismo que este libro. Por si quieren acceder a ellas, se las voy a dejar en la descripción para que puedan descargar ya sea las dos opciones que tienen, y se los voy a mostrar en el siguiente clip o más adelante, no sé, pero ahí en la edición les voy a enseñar cómo tengo este cuaderno de lectura, los dos tipos que tengo, y ustedes ahí lo pueden descargar. Este reading, la verdad, lo hice con Canvas, fue el primero que hice, por lo tanto puede que esté un poquito desordenado, pero creo que para empezar estuvo súper bien. Todo parte como con una pequeña biblioteca donde tú vas coloreando a medida de que vayas haciendo o vayas leyendo el libro. Aquí les estoy enseñando un poquito también del tracker, que es para poner, por ejemplo, las portadas de tus libros y la puntuación. Y después tenemos lo que sería las reseñas, que tienen la misma lógica que el otro reading journal, que es horizontal, desde poner la portada, el autor, el título, qué te pareció el libro, 5 palabras, también unas citas, y termina con unas hojas en blanco, que es para poder colocar quizás anotaciones, pensamientos o algo así. También tenemos un book list, que en esta lo hice al final, pero en el segundo lo puse todo al inicio y después las reseñas. Bueno, en este lo que hice fue lo que les mencioné anteriormente. A mí en lo personal me gusta más por el color, el orden, la textura que le fui colocando en este reading. Todo parte igual que el anterior, como una pequeña biblioteca donde vas coloreando a medida que vas leyendo tu libro. Después parte con lo que es el tracker, que es por ejemplo colocar lo que es la portada, como ya les mencioné, y las puntuaciones. Cuando usaba más la tablet, este formato fue el que más usé, porque por el diseño, por lo que les dije que me gustó, y por el orden más que nada, porque todo está como al inicio y después están las reseñas como tal, y las reseñas son como la misma lógica que el anterior, y es más parecido, por ejemplo, a mi cuaderno de lectura en físico. Así que se los dejo para que lo puedan descargar de manera gratis, y si quieren o prefieren tenerlo de manera digital, tienen los links en la descripción para que puedan adquirirla y así hacer uso de ella. Y si lo van a utilizar, me comentan y ahí me dicen qué les pareció. Aquí tenemos mi cuaderno de lectura. Yo no se los quise enseñar completo porque no le he avanzado tanto, pero toda la inspiración y dibujito de ideas, todo es como de Pinterest. Así que esa es mi mayor recomendación, Pinterest. Acudan a ella. Bueno, por lo menos a mí me gusta más lo que es, por ejemplo, las manualidades, como esta idea de poder ir recortando diario, hacer dibujitos, distraerme un poco de lo que es mi vida cotidiana. Y si se dan cuenta, tiene la misma lógica que el reading que les enseñé anteriormente. A mí me encanta como esta idea de poder sentarme en el escritorio y ir escribiendo, ir marcando qué libros he leído hasta ahora. Yo no tengo muchos materiales, el libro o el cuaderno me costó alrededor de 4.000 pesos chilenos, que son casi $4 más o menos. También tengo más materiales de arte, porque no sé si les dije, pero yo dibujo, entonces como que tengo hartas pinturas como de acuarelas, tintas, tiralíneas, lápices, todo eso. Al yo no tener, por ejemplo, tantos materiales como para journal, acudo más a lo que es como, por ejemplo, lo que es la cartulina española, papel craft, plumones, y ahí voy haciendo uso de ello con lo que se me va ocurriendo. Creo que no es necesario tener tantos materiales como para crear o ir decorando tu mismo cuaderno de lectura. Si a ustedes les gusta como el tema de la manualidad y así, se los recomiendo. Creo que es una buena opción y yo le dedico mucho tiempo a cada reseña. Mi favorito es el de novia por los dibujos, el color, como que me encanta todo. Pero si se dan cuenta, todos tienen como la misma lógica, como el mismo orden, y desde, por ejemplo, lo que es la reseña, la puntuación, hasta las citas.
La otra recomendación que yo les tengo es que anoten, por ejemplo, frases, pensamiento o emoción de sus libros. Yo sé que hay algunas personas que no les gusta ir decorando los libros o haciéndolos más personalizados, pero en lo personal a mí me parece bastante llamativo, a mí me gusta y creo que lo hace más propio. Admito que cuando yo antes leía, cuando era más pequeña, yo no rayaba los libros, lo veía horrible, pero hoy en día me gusta hacerlo. Tengo poquitos libros en físico y los que tengo los he rayado, les he puesto quizás algunos como emoji o carita, los he destacado y así pueden ir destacándolo. Les voy a mostrar algunas imágenes que he visto, por ejemplo, en Pinterest para que tengan una idea más clara. Y esto va de la mano con también ir preparando la lectura antes de comenzar a leer este libro, que yo creo que igual lo han visto en TikTok. Por ejemplo, colocar post-its acorde a los colores de la portada del libro, que cada post-it tenga un significado. Este va a ser para las frases que quizás me hicieron reflexionar, este para los momentos románticos, y ayuda bastante como a la hora de ir leyéndolo y como que me emociona más en lo personal. Y esto yo sé que quizás suena como más en físico, pero si ustedes leen en digital hay aplicaciones como por ejemplo la misma aplicación de Kindle, creo que permite hacer anotaciones y también destacar en distintos colores, y creo que igual pueden aprovecharlo, ya sea si lo leen desde la tablet, desde un computador o incluso desde el celular. Creo que igual se puede sacar provecho a ello. Y también, oigan, y a mí se me ocurrió esta sugerencia ahora, pero por ejemplo a la hora de terminar un libro yo creo que sería bueno hacer quizás un, no sé cómo decirle, pero un vision board. Yo eso hice una vez. Quizás a la hora de terminar un libro pongan imágenes o qué les pareció este libro. Tengo algo en digital que creo que se los puedo enseñar, si es que puedo se los enseño, pero que fue cuando lo hice, cuando terminé de leer como el primer libro que retomé luego del bloqueo lector, inspiradas en ese libro o que me apareció ciertos personajes. Si no quieren tener un cuaderno de lectura, la otra recomendación que les tengo es que compartan los libros con otras personas. Por ejemplo, creen un grupo de lectura o incluso solamente vayan comentando. He visto mucho en TikTok que hay hartas personas que suelen hacer esto, ya sea de forma online o presencial, que se juntan en un café o en un espacio como ya sea la playa si no quieren gastar dinero. Entonces ahí van leyendo por ejemplo el mismo libro y después lo van comentando. También, por ejemplo, pueden hacerlo de manera online, ya sea como por Zoom o por Meet. Creo que es como súper divertido. Yo en lo personal, si fuera más extrovertida, lo haría, pero soy más introvertida. Entonces, como que en ese aspecto yo no lo hago por tema de introvertida, pero a mí me encanta. Y por último, y yo creo que es lo más reflexivo, es el por qué nos gusta leer, por qué nos empezó a gustar a leer, por qué comenzamos a leer, cuál fue el primer libro que nos gustó. Y para ir cerrando este video, les voy a recomendar ciertos libros que a mí me sirvieron para el bloqueo de lector y para comenzar después otro libro. Tengo distintos géneros, los que a mí me sirvieron y me hicieron comenzar otro libro. No se los voy a detallar tan a fondo porque creo que eso da para otro video de algunas reseñas, qué es lo que sucede con estos libros, porque yo me motivo cuando voy contando. El primer libro de romance contemporáneo es Cosas que nunca dejamos atrás. En simples palabras, creo que este libro aborda distintos temas. Romance ya, yo creo que más de 16 años, porque son adultos que a veces se suelen comportar un poquito infantil, pero me gustó bastante como cómo se desarrolla la trama entre los protagonistas. Me enganchó muchísimo y también habla de aspectos como ya sean familiares, la lealtad y también la amistad. Son 3 libros, pero son autoconclusivos, en donde el primero habla de Knox Morgan y de Naomi. Es un Enemies to Lovers. Me enganchó muchísimo y quise más y más y más. No es necesario leerse los 3 libros, pero si quieren después el segundo tomo, que el segundo tomo habla de Natch Morgan, que es el hermano de Knox, y el tercer libro habla de Lucian, que es como un Morgan, por así decirlo, porque es el mejor amigo de ellos dos y se criaron juntos los 3. En los 3 hay un como Enemies to Lovers. En el segundo Natch es un policía. Eso lo digo todo. Y el tercero creo que igual es súper top. El segundo lo estoy leyendo ahora, pero avanza un poquito más lento, pero yo les recomiendo sí o sí el primero. El segundo libro que les voy a recomendar, y muy en resumidas cuentas, se llama Una historia divertida, de Emily Henry. Oigan, es que yo lo que pasa es que termino de leer un libro y después me olvido de muchas cosas. Este libro, yo admito que no soy buena para el romance, como porque yo soy muy llorona y como que estos temas como que no sé, pero algo tiene este libro de Una historia divertida que sinceramente me enganchó más allá del romance.
me enganchó los temas que toca, la importancia igual de cómo nos vinculamos, por ejemplo, el apego que se va formando con nuestros padres y que también eso sí o sí gatilla en lo que sería en cómo nos vinculamos a la hora de formar amistades o incluso como tan importante para formar una pareja. Mucho de las luchas internas como también de la superación personal, y eso fue lo que a mí me gustó. O sea, yo soy psicóloga, es raro decir eso, pero sí soy psicóloga, entonces a mí me gustó mucho más allá del romance, que el romance igual me encantó porque ambos tratan de superarse de manera personal pero también con el apoyo del otro. En este caso acá tenemos a Daphne, que Daphne tiene una relación bastante perfecta, por así decirlo, con Peter, que Peter es un hijo de familia millonaria, familia perfecta, pero gira su vida en torno a Peter. Y como Peter en la noche de soltero, en la despedida de soltero, va con su mejor amiga que es la novia de Miles, y la novia de Miles se declara a Peter diciéndole que está enamorada de él y que no se casa, y Peter se da cuenta que siempre estuvo enamorado de ella, entonces deja a Daphne. Es ahí donde ellos dos entonces fingen ser novios y también son roomies. Así que tenemos el boom completo, pero yo creo que más allá del romance me encantan los temas que toca y lo recomiendo totalmente. Igual les voy a dejar como otros libros que a mí me han servido mucho, como las portadas y todo eso, para que ustedes si quieren lo lean. Romantasy yo creo que lo recomiendo más sobre 16 años. Paso por acá, mira, ahí. Ya yéndonos un poco como al thriller, misterio, todo lo que quieran de ese tipo de género o trama, les voy a recomendar a mi autora favorita hasta el momento. Les recomiendo cualquier libro de ella porque creo que llevo 3 libros de ella y los 3 me han encantado, me enganchan rápido. La pluma de la escritora es muy fácil, más allá del misterio que ocurre, también toca aspectos bastante personales que uno igual puede sentirse como reflejado. El primer libro de ella que leí fue Dime qué escondes, se las recomiendo totalmente. Este es mi otro gato. Tenemos a la protagonista que luego de que su profesor lo encontrara, por si me censuran, su familia se va de este pueblo y después de unos años ella regresa y obtiene una beca en un programa donde ella busca quién fue el culpable de a su profesor favorito. Tenemos que igual entender que es un contexto de un colegio como privado y bastante privilegiado, donde muchos son como hijitos de papi, por así decirlo, y bastante consentidos. Encontraron al profesor en esa circunstancia. Hubieron 3 alumnos claves, que en este caso fue Trip, más importante, y que al final se decidió en donde ellos no fueron los culpables ni tuvieron nada que ver en lo que le sucedió al profesor. Pero en este caso Trip fue el mejor amigo de la protagonista en la niñez, y algo sucedió que él de un momento a otro cambió y se hizo amigo de estos otros 2 chicos, pero diría que no es tan así. Entonces ahí es cuando la protagonista trata de descubrir qué pasó, quién fue y por qué. Lo que tiene esta autora es que, por ejemplo, te hace dudar de quién fue hasta el minuto último, como que hasta el último minuto te hace dudar. Soy muy buena adivinando, les juro que para película, libro, todo eso, pero con esta autora de verdad que no me lo espero, como que no sé qué pasó. Cualquier libro de ella es muy fácil de leer, te entretiene mucho, entonces totalmente recomendado. Aquí lo que tiene Stephen King, yo sé que quizás puede ser un poquito complicado de leer. Yo admito que sus libros son densos y que hasta a mí me ha chocado como de vez en cuando, pero el libro de Mr. Mercedes definitivamente vale la pena leerlo. Se ve tanto, pero ahí les voy a dejar las portaditas. Son 3 libros, yo recién terminé este hace un tiempo y me gustó porque era rápido, era sencillo de leer y tampoco era difícil. Y lo otro es que tienen las 2 perspectivas, o sea, en este caso tenemos a los 2 protagonistas, como de gato y el ratón, por así decirlo, como de quién atrapa a quién. Es muy fácil de leer, muy rápido, y también te sorprende la cagado que está jodidamente en la de la mente el antagonista, lo que igual te hace como atrapar, como por ejemplo porque ves cómo él planea las cosas, ves lo que él quiere hacer, lo que él quiere provocar, cómo funciona su mente también. Y por otro lado tenemos al detective que trata de descubrir quién es. También este libro, bueno, yo lo empecé porque quería leer Holly, entonces por eso lo empecé y no me arrepiento porque Holly empieza con este libro, así que se los recomiendo porque es fácil y es rápido. Y por último y no menos importante, en esta especie ya de mitología y más fantasía, por así decirlo, tenemos a los libros de Percy Jackson. Yo voy en el 2.º tomo y la verdad me encantó.
me encanta. Creo que es muy fácil de leer, son rápidos y es muy cortito. O sea, los libros son alrededor como de 280 páginas aprox. Creo que si quieres como leer un poquito de mitología griega, cómo funciona un poco todo esto, pero también con esta especie de la magia, así, ya sea como hasta en el segundo libro aparece como hasta magia, como de hechicería, y eso es lo que a mí me encantó también. Creo que es muy rápido, te engancha. Y llegué a soñar con los libros de Percy Jackson, y si yo sueño con un libro es porque está muy bueno. También con un poco de fantasía recomiendo El Alquimista. Yo no lo terminé de leer, pero no porque no me gustara, sino porque lo estaba leyendo con alguien más y pasaron cositas, entonces no lo pude seguir leyendo, pero yo creo que lo voy a retomar en algún momento. Pero hasta lo que leí, que iba como en la mitad del libro, un poquito más, me encantó. Creo que es un clásico y lo recomiendo totalmente porque te hace como imaginarte todo, te hace como, no sé, a mí me vuela un poquito la mente, pero lo recomiendo. Y bueno, eso ha sido todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado, y por otro lado, si tienen por ejemplo ciertas recomendaciones, ya sea de cómo enfrentar el bloqueo del lector, qué hacer o qué hicieron ustedes, o cuentan su experiencia, o incluso algunos libros que quizás les sirvió para enfrentar el bloqueo del lector, déjenlo en los comentarios. Yo feliz leo todo, cuando puedo comento, pero yo encantada de leerles. Así que eso, si les gusta el video no olviden dar me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos en un próximo video, y si quieren me pueden sugerir por ejemplo de qué les gustaría ver en un próximo video para ahí tener más ideas. Así que eso, espero que estén bien y cuídense, chao.